Hola, te saluda Jesplay y espero tengas un buen día. Hoy hablaré. Es un verdadero hombre. Y así pueda cubrirse. Robbie le agradece y rápidamente abandona el lugar. Todos parecen olvidar lo que sucede después de unos segundos y vuelven a celebrar a Calvin, llamándolo Golden Jet. Posterior a eso, vemos algunos planos clasificados, mencionando diferentes fallas de seguridad en un software del gobierno. Pronto avanzamos en el tiempo, en concreto al año 2016. 20 años después del incidente, Calvin ahora trabaja en una conocida empresa como contador y está casado con Maggie, su novia de la escuela, después de una plática con su molesto compañero de trabajo, en la cual se entera de que su asistente Ethan fue ascendido y ahora tiene un mejor trabajo que él. Va a comer con su esposa. Lamentablemente se sientan justo al lado de la mesa de su asistente y al parecer está celebrando su ascenso. Mala suerte. Su esposa le enseña el día, pero Calvin está muy triste como para querer ir, ya que ahora es un contador, creyéndose menos que sus compañeros de la escuela, argumentando que todos creerían que a su edad sería un gobernador o tendría algún puesto similar. Él se va enojado de ahí y decide ir a su oficina. Al entrar, no puede evitar notar el gran gorila gigante que está en la entrada de su edificio. En su oficina, Calvin recibe una notificación sobre una reunión escolar, pero él rápidamente contesta la invitación con un no asistiré, porque no quiere terminar como sus padres, queriendo arreglar su matrimonio con Calvin. Mientras ella le cuenta esto, recibe un mensaje de Bob Stone mencionando que en realidad es Robbie, su amigo de la preparatoria. Robbie luego invita a Calvin a reunirse en un bar. Calvin tiene que cancelar la cita de la terapia de pareja, ya que planea ir con Robbie a tomar unas cervezas. Su esposa se asombra y recuerda todo por lo que pasó Robbie, así que acepta aplazar su terapia para que Calvin vaya con Robbie por la noche. Maravillosa jugada. Calvin y Bob se encuentran en un bar. Calvin no se imaginaba lo que estaba a punto de ver. Cuando Bob aparece frente a él, se sorprende y piensa que, claro, su nombre nuevo era Bob. Durante la noche, los dos platican de las diferentes cosas que han hecho durante esos 20 largos años. Bob comenta que solo hizo una cosa. Hice ejercicio 6 horas al día, sin parar, durante 20 años. Sin embargo, cuando Bob se va al baño, un tipo intenta robarse la silla de Bob y Calvin se mete en una discusión que termina en una pelea en el bar. Asombrado de cómo Bob pudo manejar el problema fácilmente, El macho. porque ahora también es un experto en artes marciales. Luego van de visita a su antigua escuela. Ahí Bob tiene malos recuerdos y Calvin también, porque no logró nada de lo que creía que iba a lograr en su futuro. Al llegar a la casa de Calvin, Bob le pide ayuda a su amigo contador para revisar algunas transacciones de su cuenta internacional de nómina. Cuando Calvin verifica su cuenta, encuentra diferentes subastas y ofertas para cuentas bancarias que contienen millones de dólares. Al parecer, los ingresos parecen ser fraudulentos y la subasta terminará en 14 horas. Pero antes de que Calvin pueda averiguar más, Bob riega cerveza en su computadora, diciendo que fue un error, estropeándola. Él le pregunta a Bob sobre el sitio de subastas, pero Bob responde que no lo había visto jamás. Luego le pregunta a Calvin si puede pasar la noche en su casa, y Calvin le dice que puede quedarse. Va por unos cobertores y le prepara una cama en su sillón, además oficiales de Bob, ya que él no tiene ningún familiar o responsable registrado en sus datos. Calvin no sabe cómo explicar a la gente que él ni siquiera lo conoce bien. La agente Harris usa a Calvin para sacar a Bob de su escondite. Establecen un plan llevándolo a su oficina. Pronto Calvin recibe una llamada de Bob. Él le pide reunirse en la planta baja del edificio. Los agentes bajan inmediatamente de las escaleras para buscarlo, pero resulta que todo fue una mentira. Y cuando los agentes de la CIA se retiran y dejan a Calvin solo en su oficina, Bob aparece. Tengo miedo. Y le dice a Calvin que necesita su ayuda, pero Calvin piensa que Bob es una mala persona y no quiere ayudarlo e informa a la CIA. Un tiroteo entre Bob y los agentes de la CIA empieza dentro del edificio, hasta que finalmente Bob y Calvin logran escapar atrapando a un criminal llamado el Tejón. Agente Harris lo intercepta y confirma que Bob es un agente de la CIA, pero él ha desertado. Luego especula que Bob probablemente sea el mismo Tejón Negro. ¡Nos traicionó! Ella le pide a Calvin que no le cuente a su esposa todo esto por su seguridad. Después de eso, el agente Harris le da a Calvin un disparo. Después de una sesión de asesoramiento simulada, Bob lo convence de nuevo para que lo ayude. Él confía en Bob. Calvin organiza una reunión con Trevor, el bully de Robbie en la preparatoria. Resulta que ahora trabaja en una empresa financiera internacional que puede rastrear transacciones en cuentas bancarias del extranjero para localizar el trato entre el Tejón Negro y su comprador potencial. Él los ayuda y Trevor le comenta a Robbie que hace tiempo descubrió a Dios y quiere pedirle perdón por lo que hizo en el pasado. Sin embargo, luego ríe y se vuelve a burlar
hablar de él. El Señor me enseñó a querer. Soy cienciólogo, ¿ok? Eso es de 10. Robbie está tan traumado que no hace nada. Ellos se van y pronto Calvin es contactado por la agente Harris, que amenaza con arrestar a Maggie si no les ayuda a atrapar a Bob. Calvin se ve obligado a traicionar a su amigo diciendo su ubicación. Bob es capturado y llevado a un escondite secreto de la CIA. La agente Harris intenta desenterrar información sobre el asesinato de Phil y el Tejón Negro, pero Bob se queda en silencio a pesar de ser torturado. Luego lograron acabar con varios agentes de la CIA y escapan de ahí. Perdóname por traicionarte. ¡Oh! ¡Ay, Dios! Durante el viaje usan un teléfono encriptado para rastrear el número de transacción que les dio Trevor. Se enteran de que el trato se llevaría a cabo en el estacionamiento subterráneo de Boston. Calvin ayuda a Bob a robar un avión y vuelan directamente a Boston. Al llegar al lugar, Bob le pide a Calvin que lo espere fuera, mientras entraba solo al lugar de la reunión. Poco después, la agente Harris también conocía la ubicación y entra en el edificio. Calvin la logra ver y asume que la mujer es el Tejón Negro, entrando al edificio para ayudar a su amigo Bob, pero cuando llega, Bob le dispara. Todo parece confuso. ¡La traición, amigo! Bob dice que es el Tejón Negro, pero estaba muerto, aparece de repente y revela que él es el verdadero Tejón Negro, mostrando las verdaderas claves satelitales. Pero Bob sigue argumentando que él es el verdadero Tejón Negro y sus claves son las originales. ¿Cómo te atreves a señalarme? Pronto, Calvin logra levantarse. Parece confundido acerca de quién es realmente el Tejón Negro. La situación se vuelve caótica cuando la agente Harris y las Fuerzas Armadas de la CIA les hacen una emboscada. Calvin intenta recuperar las dos unidades flash que contienen los códigos satelitales de Bob y Phil. Él tiene mucha suerte ya que logra recuperarlas en medio de las balas, pero el jefe de la mafia que quería comprarle el código a Bob se da cuenta de esto e inmediatamente persigue a Calvin en un coche. Bob salva a Calvin justo antes de que el malo lo atropelle. Bob le dice que todo parece una locura, pero Calvin sigue confundido y escapa, argumentando que no confía en Bob porque le disparó en el cuello. Calvin logra llegar lejos, pero pronto Bob aparece pidiéndole los códigos. Sin embargo, Phil también logra llegar. Calvin se enoja y empieza a gritar. Les dice a los dos que ya es suficiente y está harto. Ahora él dará las órdenes, pero a Bob no le importa y comienza a disparar a Phil. Mientras Phil y Bob pelean, Calvin cree que Bob es el verdadero criminal. Toma el arma que se le cayó a Phil y le dispara a Bob. Phil le pide su arma a Calvin, pero él no se la quiere dar y dispara. Sin embargo, ya no tiene balas. Pronto Phil le apunta con su arma cargada, revelando que él es el verdadero Tejón Negro, diciendo que siempre ha odiado a su compañero Bob porque no paraba de hablar de su amigo Calvin. Él dice que fingir su muerte fue muy fácil. Además, planeaba robarse los códigos, pero antes de concretar su plan, Bob acaba con Phil, arrancándole su garganta. Bob luego se disculpa con Calvin por dispararle, ya que se vio obligado a hacerlo para que la mafia no lo matara, y le dice que fue muy listo dispararle para que Phil creyera que Calvin estaba de su lado. Pronto vemos a Calvin y Bob llegando a tiempo para su reunión de 20 años de preparatoria en un helicóptero de la CIA. La agente Harris se disculpa con Bob por sospechar y lo invita a volver a trabajar para la CIA, además de ofrecerle un puesto a Calvin. Él pregunta cómo podría contactarla. Intervine los teléfonos de su casa. Usa cualquiera. Calvin finalmente se reconcilia con Maggie y promete reparar su matrimonio. Aquí vienen las lágrimas. En la fiesta le revela a Maggie que hackeó el sistema de votación para elegir y coronar como rey de la reunión a Bob Stone. Él pasa al frente y Trevor intenta amenazarlo de nuevo, pero lo noquea esta vez y luego revela que en realidad es Robbie. Su mejor amigo está con él y él le enseñó qué significa ser el héroe de su propia historia. Dice que ser el héroe de tu vida significa vencer a los abusivos, haciendo tu mejor esfuerzo para que todos vean que no tienes miedo y darse cuenta de que en la vida lo más importante que puedes hacer es ser tú mismo. Él se desnuda enfrente de todos. Es un papucho. Y cuando baja al escenario reconoce a Darla, la chica de la que estaba enamorado en la preparatoria, y la invita a bailar. La película termina mostrando a una Maggie embarazada, despidiendo a su esposo Calvin, que ahora es un agente de la CIA. Como regalo por su primer día de trabajo, Bob le devuelve a Calvin la chaqueta que le dio cuando nadie se atrevió a ayudarlo en la escuela. Al parecer, él la había guardado todo este tiempo. Los dos amigos finalmente se van para comenzar su día como agentes del gobierno. Y así termina esta historia. Espero te haya gustado el resumen. Recuerda que si fue así, puedes apoyar al canal dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Te ha hablado Jesplay y... Te amo. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye.